Yo no sé usted, pero yo sí estoy desesperado porque lleguen los aires navideños, ¿verdad? Este climita que hemos tenido me tiene triste, me tiene preocupado, ¿verdad? Pero yo estoy deseando que ya lleguen esos aires navideños, que sí es frito, pero sin tanta agua, ¿verdad? Y por lo menos este fin de semana nos ha dado un poquito de tregua, ¿verdad? Pero ¿qué falta me hace a mí esos climas de diciembre? Y yo creo que aquí en el Valle Central somos tan privilegiados con el clima que tenemos en diciembre, ¿verdad? Hace frío, pero jamás tanto frío que usted, una suétercita, usted se la juega bastante bien, ¿verdad? Hace viento, pero también con una suétercita, usted se la juega de lo más bien, ¿verdad? Es un clima tan agradable, tan rico. Esos atardeceres de diciembre, puede pensar en un atardecer de diciembre, qué cosa más preciosa, ¿verdad? Son. Y qué bendición es poder tenerlos aquí. Todas esas cosas que tenemos. Eh, sé que, permítame seguir pensando en esta idea por un minuto, no es exactamente el tema de esta mañana y sin embargo es absolutamente necesario pensar en esto para lo que vamos al texto que vamos a mirar esta mañana. ¿Sabe por qué usted y yo somos tan bendecidos en este lugar? Tenemos un clima tan rico, tan agradable, tenemos un país tan hermoso, ¿verdad? No, usted y yo vivimos en un valle y eso nos regala, como les digo, paisajes preciosísimos. Póngase a pensar usted cuando sale en la mañana, ¿qué es de lo primero que cuando usted sale de su casa que usted puede ver? Usted puede ver montañas, ¿verdad? Montañas preciosas por donde sea que usted mire. Déjeme contarle, por ejemplo, una cosa que me ha pasado a mí. Desde hace unos años para acá, hace 4 años, comencé a vivir por primera vez en mi vida en un segundo piso. Entonces, esta es la ventana que yo tengo todos los días cuando yo me levanto. Y he empezado a crear una colección de amaneceres. Y solo les voy a pasar como 3, 4 fotos de mi colección de amaneceres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos realmente bendecidos, ¿no les parece? Cada mañana poder ver algo así, ¿verdad? Las montañas, o por ejemplo, si no, tal vez usted no es muy de mañanear, ¿verdad? Esas tardes con lluvia y las brumas de la montaña, ¿no le parece una de las pinturas más bellas que hay? ¿Verdad? Así cuando las nubes tocan la punta de arriba de las montañas. A mí me parece, creo que me queda una más también. Esta es de mis preferidas también. Ese clima agradable, ese es verde. Ese clima cuando llovió fuerte, pero cuando ya se fue la lluvia y la atmósfera está sumamente limpia y usted vuelve a ver las montañas, son verdes, pero verde con un verde único. Qué maravilloso, ¿verdad? Y todo eso es como les digo porque vivimos en un valle. Venimos en un valle, vivimos rodeados por montañas y eso es una bendición y tiene mucho que ver, como les digo, con el pasaje que vamos a estudiar hoy. Así que solo porque a veces perdemos de vista eso, usted vive aquí. ¿Lo sabía? Ahí es donde usted vive. Sí, es que primero iba a enseñarles la foto del valle, a ver si lo ubican. ¿Sabe dónde vive usted? ¿Se ubica? Muchas personas ni siquiera sabemos los nombres de algunas de las montañas que tenemos cerca, ¿verdad? O nos ubicamos fácilmente. Me sorprende, como le digo, en Costa Rica es tan fácil ubicarse. El Irazú queda al este. Los cerros de Escazú quedan al oeste. Las montañas de Heredia quedan al norte. Entonces, donde sea que usted esté en el Valle Central, siempre puede saber los puntos geográficos, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Alguna gente esa parte de la ubicación. Entonces, una vez más, ahí está usted. ¿Sabía que usted está ahí? Y esa es la bendición que tenemos. Qué lindo es vivir entre valles. Muy bien, comenzamos hoy, el primer domingo de Adviento. Permítanme entonces, mientras pensamos en este tiempo que nos acerca hacia la Navidad, dedicar nuestra reflexión, nuestros pensamientos en las manos del Señor. ¿Podemos orar? Mientras iniciamos nuestro primer domingo de Adviento, Señor, recordamos con gozo tu venida y nos disponemos para hacerlo desde las palabras de aquellos hombres, los primeros que anunciaron al Salvador. Señor, quisiéramos oír tu voz en su mensaje, para que nuestro corazón esté lleno de esperanza y de paz.
para que nosotros también, al igual que ellos, caminemos en expectación y en fe. Mientras que al igual que ellos seguimos clamando, ven Señor nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y decimos juntos, amén. Está mal. Comenzamos así este tiempo de anticipación mientras pensamos y nos preparamos para festejar la venida de nuestro Señor. Y como les decía, les propongo por las próximas 4 semanas, lo que dura nuestro tiempo de Adviento, que pensemos en los 4 anuncios, en 4 hombres de la Biblia que hablaron acerca de la venida de nuestro Salvador. Y miremos cada uno de esos textos con la esperanza de encontrar allí un mensaje también que nos guíe y nos motive hacia cómo vivir un tiempo como este. Si usted tiene su Biblia, yo le voy a invitar a que vaya a Isaías capítulo 11. ¿Sí? Isaías capítulo 11. Ya leímos capítulo 9, el primer anuncio de Isaías acerca de este príncipe de paz que habría de venir. Pero Isaías todavía seguía con eso en su corazón y Dios todavía habló una vez más a Isaías acerca de este tema y dijo de la siguiente manera: una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. Iba a venir este retoño, este vástago que nace de la raíz de Isaí mismo. Si ustedes de los que les gusta marcar su Biblia, debería notar en ese capítulo 11, el verso 2, que por fin nos dio la respuesta del capítulo 6, verso 13 de Isaías. ¿Recuerdan capítulo 6? Dios manda a Isaías a profetizar y le dice que Israel será cortado como un árbol que es cortado totalmente y que solo queda la base del tronco. Y al puro final, en medio de esa condena tan dura acerca de Israel, en el capítulo 6, dice, pero un vástago retoñará. Ya nos dijo su nombre ahora en capítulo 11. Esa es una vara que nace del tronco de Isaí mismo, un descendiente de Isaí mismo. Una prueba clara que era legítimo, era de la raíz de David, firme, claro, no es cualquiera, viene directamente de ese linaje. Pero lo que nos interesa y la razón por la que vamos a estudiar este texto es porque nos va a decir muchísimo de lo que este retoño hará, de en qué consiste la venida de este retoño. Y dice de esta manera: no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito. El becerro y el león y el animal engordado andarán juntos. Y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Isaí, la cual se plantará como estandarte de las naciones y su habitación será gloriosa. Cuando llegue ese día, sucederá que el Señor levantará una vez más su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, en las costas del mar. Levantará un estandarte contra las naciones y de los 4 confines de la tierra juntará a los desterrados de Israel
y a los esparcidos de Judá. Entonces disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Brinco al verso 15. Entonces el Señor secará el mar de Egipto, que parece una lengua, y con el poder de su espíritu levantará su mano sobre el río y lo partirá en 7 brazos, para que pueda cruzarse con sandalias. Y el remanente de su pueblo, el que haya quedado en Asiria, tendrá un camino, como lo tuvo Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Ese texto, que es, como le digo, como ya hemos caído en cuenta, una profecía directa, clara acerca de nuestro Salvador. ¿De qué trata? ¿Qué nos está diciendo? ¿A qué va a venir ese retoño de Isaí? ¿Qué va a ser? Y yo lo quisiera resumir, si ustedes me lo permiten, de esta manera. Hay 5 grandes cosas que ese retoño de Isaí va a venir a hacer. La primera es, va a traer justicia. Justicia verdadera a la tierra. Habla mucho de la justicia en los versos 4 y 5, los repite varias veces. Segundo, y es la parte más maravillosa, y es quizás la imagen que usted más conocía de este capítulo, ¿verdad? El león y el cordero, acostaditos juntos. Ya no serán enemigos. Una imagen de absoluta paz. Y dice, en todo su santo monte habrá paz. Una imagen preciosa, muy poética para hablarnos de paz. Incluye este elemento, es solo un versículo capítulo 9, pero creo que es digno de mención. La gente conocerá de Dios. Conocerá de Dios de una manera distinta. El punto número 4, que también hay que preguntarlo, es bastante explícito, pero ¿a qué se refiere? Es la vuelta del exilio en los versículos 10 y 12 y los versículos 15 y 16. El pueblo, especialmente el pueblo de Israel del norte, estaba siendo llevado al exilio en ese momento cuando se escribe esta profecía. Está siendo conquistado Israel del norte. Y muchos años después va a ser llevado también Judá en cautiverio. Se habían portado mal y el Señor dijo, como lo había dicho desde el libro de Deuteronomio, si ustedes no cumplen los mandatos del Señor, el Señor va a tomar otros reinos y los va a esparcir por la tierra. Y así había sucedido. Pero existía esta promesa de que iban a regresar. Muy clara en Isaías y también en los demás profetas. Y por último, quizás un poco más sutil, el tema de la reconciliación. Desde el año 931, antes de Cristo, el reino de Israel se había dividido. Al norte, los 10 tribus del norte. Y Judá había quedado solita en el sur, tal vez con Benjamín y con Simeón posiblemente al sur. Y ya Israel no era una nación, eran 2. Y esta profecía nos está diciendo, algún día volverán a ser una, ¿verdad? Todo eso sucederá gracias a este vástago, a este retoño de la raíz de Isaí, ¿ok? Pero para poder entender un pasaje como estos, que a veces es un poco complicado, yo quisiera hacer 1 minuto de escuela dominical. Sí, hoy no tuvieron escuela dominical, así que permítame incluir 1 minuto de escuela dominical aquí. Y permítame poner una analogía, permítame hacer una comparación que yo creo que es muy valiosa en este pasaje y les voy a proponer es valiosa en absolutamente todos los pasajes de la profecía bíblica. Así que si usted me pone atención en los próximos minutos, usted no solo va a aprender, o tal vez se le va a aclarar un poquito más cómo entiendo yo para mi vida estas 5 cosas, sino que además usted va a poder leer su Biblia un poquito mejor. ¿Sí? Minuto de escuela dominical, comenzamos. Hace muchos años, en una clase en el seminario, un profesor nos dio esta ilustración y es maravillosa. Y en mi vida ha sido genial. Casi cada vez que tengo que leer un pasaje de profecía bíblica, tengo que volver a esta ilustración, porque es como una brújula hacia dónde entender un pasaje como este. Y la ilustración consiste en esto. Dios permitió a ciertos hombres profetas, sí, les permitió en ocasiones ver una imagen del futuro, ver una visión de algo que era muy lejano para ellos. Isaías es de los primeros profetas, o lo que llamamos profetas mayores, y su ministerio estuvo muy antes, en comparación a los que encontramos al rollo de los 12, al final del exilio, o al post-exílicos incluso, ¿verdad? Entonces, Isaías habla de cosas que están muy lejanas para él.
Imagínense con Isaías mirando una fila de montañas a lo lejos. Exactamente como a usted le pasa quizás todas las mañanas. Ah, ya entendieron por qué empezamos hablando del otro. Si usted es una persona que le gusta mucho la geografía, que conoce muy bien el lugar, usted puede desde aquí mismo empezar a nombrar algunas. Quizás usted ha notado 3 colinitas que se levantan por allá en el norte y que usted sabe cuál es el Barba. Yo creo, ayúdeme, es el de la izquierda, ¿verdad? Sí, no, quién sabe, no vino Isaac hoy. ¿Verdad? Yo lo que sé es que el que más está, bueno, los 3 son las colinas del Barba. Ah, ok. Y más allá, un poquito más hacia el oeste está el Poás. Y usted desde aquí parado, desamparado, usted es capaz, pero usted tiene que saberlo, ¿verdad? Si usted se para solamente a ver allá, ¿sabe qué ve? Montañas y todas se ven pegadas, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que le está pasando a Isaías. Dios le permite ver una visión del futuro y Él lo describe en los mejores términos que Él puede describirlo, pero nos está describiendo una colina de montañas que muchas veces Él mismo no tiene toda claridad de cómo son, de qué se tratan. Pongámosle, por ejemplo, incluso algunos nombres. Una muy clara debe haber sido ese regreso del exilio y debería ser incluso esa primera montaña, porque ocurrió más o menos 100 y resto de años después de que Isaías da esa profecía. ¿Ok? Pero también había otras profecías más ahí acerca de un futuro de Israel, un futuro bueno y hermoso, donde Israel iba a volver a ser una nación unificada. Lo cual es curioso porque eso ni siquiera ha ocurrido en la historia, o al menos si ocurrió, no ocurrió de una manera evidente, no ocurrió de una manera que podamos decir, ahí está el cumplimiento de esa profecía. Y evidentemente cuando usted y yo leemos de este pasaje, nos dice, aquí está hablando de Jesús y del ministerio de Jesús y de lo que Jesús iba a hacer. Trae justicia, el príncipe de paz está siendo anunciado una vez más en este pasaje y la paz que va a traer se describe en este pasaje. Pero es difícil separar eso de otros elementos, ¿verdad? Y finalmente, cuando usted lee un pasaje como estos, incluso usted dice, bueno, hay cosas de este pasaje que pareciera estarnos apuntando a un final glorioso, que ni siquiera en la venida de Jesús parecen cumplirse. Que parecieran algunas afirmaciones, otra vez, que el león y el cordero jugarán juntos, que el oso y el buey se echarán juntos. Eso no ha ocurrido. Entonces, la única manera de entender un pasaje como esto es, nos está hablando de un final glorioso de la historia, de una segunda venida, ¿verdad? Y todos esos elementos parecen estar ahí. Y la razón es porque realmente todos esos elementos están ahí. Porque Isaías está viendo hacia el este y no sabe distinguir entre los cerros de Chomogo, Itztarú y atrás sabe que está el Irazú, porque eso es muy fácil, ¿verdad? Y la montañita esta de San Antonio tiene un nombre, o sea, más montaña de San Antonio. Si yo la he llamado toda la vida. La colina de San Antonio, pero ¿tiene un nombre o no? Bueno, aquí está nomás y la llamaremos Colina de San Antonio, ¿verdad? La colina porque la comunidad que se llama ahí se llama La Colina. Tarán, ese es su nombre, ok. Bueno, y que otra vez, para Isaías es difícil separar todas esas cosas. Él lo estaba viendo desde muy atrás. Él lo estaba viendo desde muy lejos. ¿Hasta aquí están conmigo? ¿Entienden esa diferencia? Ok, entonces, si una cosa quisiera yo que usted se lleve esta mañana, y si una cosa yo quisiera que usted recuerde es maravillosa y yo creo que es buena para nosotros, es esta. Usted y yo somos gente de montaña. Somos gente que sabe vivir entre montañas. ¿Ok? Usted y yo somos personas que hemos vivido en un valle. Nosotros entendemos eso. A diferencia de Isaías, él estaba muy lejos. Usted y yo sabemos vivir entre montañas. Y Dios nos lo ha permitido así. Entonces, cuando vivimos nuestra fe, tenemos que vivirla de esa manera también. Cuando leemos pasajes como estos, tenemos que tratar de ubicarnos como lo que somos. Somos gente que vive en el valle. Gente que está acostumbrada a estar en medio de las montañas. ¿Sí? ¿Clarísimo? No, ¿verdad? Es una analogía, así que yo voy a explicarlo unos minutos más. Pero yo quisiera, como le digo, aquí hay algo bueno y maravilloso. Yo quisiera que se quede con usted unos minutos.
Pero veámoslo de una manera más práctica, ¿sí? Veámoslo de una manera clara. La primera de ellas, veámoslo con este tema del conocimiento de Dios. Dice que la tierra estará llena del conocimiento de Dios, lo cual es una promesa maravillosa. Y podríamos preguntarnos cómo se cumple. Bueno, Juan nos dice que se cumple. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre nos lo ha dado a conocer. Ahí está el cumplimiento. Jesús vino y ahora es posible conocer a Dios. Bueno, eso es una manera de entenderlo. Otra manera de entenderlo, y especialmente si usted lee el versículo completo, es que debemos llegar a este momento maravilloso y precioso, donde el conocimiento de Dios será tal que la tierra será transformada. Y si usted, como le digo, lee el versículo 9 completo, dice, no hará mal ni daño alguno en ninguna parte. Hay una promesa de paz, hay una promesa de bienestar que nace de que conozcamos a Dios. Y usted me dirá, bueno, no hemos llegado a eso, ¿verdad? Pero nos movemos siempre en esta realidad. Los teólogos lo han llamado el ya, pero todavía no. El ya. Ya el Hijo ha venido. Ya podemos conocer a Dios. Y aún así, aún necesitamos seguir caminando hacia ese conocimiento. Y aún así la tarea no está completa. O miremoslo de esta manera también. El conocimiento de Dios, de acuerdo al versículo 9 del capítulo 11, ¿a qué nos debe llevar? Nos debe llevar a la paz. ¿Se dan cuenta? Conocer a Dios nos debe llevar a estar en paz. Eso es maravilloso. No nos debe llevar a orgullo. No nos debe llevar a ser unos eruditos, aunque puede hacer eso también. Nos debe llevar a vivir en paz, conocer a Dios. De acuerdo al versículo 9. Y desafortunadamente de ese conocimiento sí nos falta bastante. Entonces tenemos que seguir caminando en el conocimiento de Dios. Un conocimiento que diga, que nos lleve a hacer verdadera esta afirmación. No hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo nombre, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor. ¿Sí? Les hablaba hace unas semanas atrás, hace un mes más o menos, ¿verdad? Nuestra labor cuando compartimos el Evangelio no es solamente que la gente pueda recitar unos versículos, porque eso lo puede hacer casi cualquiera. Nuestra labor es acompañarles para que los valores del reino sean una verdad en su vida. Y que con eso entonces puedan vivir esa paz que este capítulo está prometiendo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Vivimos entre montañas. Ya ha venido y a la vez no. Segundo, la paz que nos promete este capítulo. La maravillosa, preciosa paz que nos promete este capítulo. Y otra vez, entonces hay dos maneras de entenderlo. Algunos han dicho, bueno, esto es una descripción de aquello que ocurrirá cuando el Señor venga. Jamás vamos a poder vivir esa paz aquí en la tierra, sino hasta que el Señor venga. O otros han dicho, bueno, esa paz es una descripción espiritual entonces. Algunos se ubican en el futuro, ven la montaña lejos todavía, y otros la ubican en el pasado. Es una descripción de una paz que vino con Jesús, que es interna, que es espiritual, que no tiene nada que ver con nuestra vida, no, porque aquí no se puede alcanzar. O está allá o está acá, las montañas están separadas. Nosotros somos gente del valle, nosotros sabemos vivir entre montañas. ¿Qué significa eso? Nosotros entendemos que si bien añoramos una paz mayor, los hijos de Dios, como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. No es algo abstracto, no es algo lejano, no es algo para un día futuro, ni es algo solo interno, no es algo que se lleva aquí guardado en el corazón, no, es algo que tiene que caminar con nosotros. Que ser un hijo de Dios significa que usted tiene que ser reconocido. ¿Por qué? Por su capacidad de traer paz. No es algo abstracto, es verdadero. Y tenemos que caminar con eso hoy. Pablo lo supo expresar de una manera muy clara. Dijo, Pablo en Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos,
han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Cómo empieza diciendo ese pasaje? Ahora, por la sangre de Cristo. Y dice el verso 14, porque Él es nuestra paz. De los dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared de separación, al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Sí, es difícil vivir en paz, pero ese es nuestro llamado, ese es nuestro camino. Sí, la paz de la que hablamos aquí, la paz que describe este capítulo es maravillosa, más grande de lo que usted y yo podemos comprender. Pero no nos vamos a desanimar, ni nos vamos a dar por vencidos, ni vamos a decir solamente eso está muy lejano nuestro. Vamos a caminar cada día para construir esa paz. Y la tercera, muy relacionada con la anterior, misma situación, esa reconciliación de la que habla este capítulo. Otra vez, como les digo, no hay un versículo, no hay un momento en la historia donde podamos decir que realmente el reino de Judá y de Israel volvieron a ser uno. Y yo quisiera proponerles que realmente este capítulo nos está invitando a pensar en esto, en que una de las verdades fundamentales, una de las razones más mayoritarias por las que Jesús vino al mundo es traer reconciliación. Traer reconciliación. Y no es algo solamente que será para un futuro distante cuando Él venga. Y no es algo otra vez solamente espiritual, es real. Es real, debe ser una realidad en nuestras vidas. Tenemos que movernos en esto. Pero ¿verdad que es muy fácil caer en un pesimismo cuando se trata de la reconciliación? ¿Verdad que a usted le ha pasado, como me pasa a mí, que puede mirar una relación en su vida y decir, ahí quedó, ya no se puede hacer nada? ¿Verdad que es muy fácil dejarse desanimar por eso? Decir, yo pienso que yo hice lo mejor que pude y ya no hay futuro en esa relación, ya no hay manera de reconciliarnos, ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces, tal vez en un futuro glorioso con el Señor aquí presente en su parucía, bueno, tal vez ahí pueda ocurrir alguna reconciliación y volvemos a poner la montaña ya lejana de nosotros. Cuando, como le digo, este pasaje nos dice una y otra vez, es una promesa, es la obra de ese Mesías que esperamos, traer reconciliación. Y es una obra que nos toca a nosotros también. Pablo una vez más retomó esta idea y lo dijo de esta manera, 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús vino y nos reconcilió con el Padre, pero además nos dio usted a mí, ¿qué? La labor de seguir haciendo esta reconciliación una verdad en su vida y en la mía. No es algo lejano. Es cierto, es difícil. Es cierto, en ocasiones es frustrante. Y en ocasiones es triste. Cuando usted dice, ya no sé qué más hacer. Ya hice todo lo que creo que estaba en mis capacidades. Y esta persona no quiere la reconciliación. Pero se nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que caminemos en él. No hay campo en nuestra fe para el pesimismo.